Familia, buenos días. Qué bueno que nos acompañas, qué bueno que te conectas a nuestros canales en YouTube. Estamos transmitiendo en vivo en YouTube. Búscanos allí como Calvary Chapel Tijuana y también en Facebook. Entonces, pues es un buen momento para avisarle al compañero, al vecino, como decía por ahí cronista, ¿no? Al vecino, a los amigos, y poder compartir este enlace, porque definitivamente estamos seguros que Dios va a hablarnos una vez más a través de su palabra. Y bueno, pues estamos en este podcast verso por verso a través de la Biblia. Es una bendición para nosotros y yo sé que para ti también el poder ir juntos a través de la Biblia e ir observando algunas cosas que Dios nos va hablando. Y pues bienvenidos a todos, cada uno de ustedes, bienvenidos. Y bueno, ya estamos en el capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3. Y bueno, en este capítulo 3, déjame contarte que el apóstol Pablo cierra esta primera parte de su epístola, donde la divide prácticamente en dos partes. Esta epístola, como lo hemos ya visto anteriormente, muestra estas riquezas que tenemos disponibles los creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Y está a punto en el capítulo 4 el apóstol Pablo de pasar a una sección un poco más práctica a nuestro andar diario en Cristo. Pero antes de ir al capítulo 4, Pablo en este capítulo 3 hace una especie como de paréntesis, como de pausa, y nos vuelve a explicar a lo que Dios le ha llamado, ¿verdad? A él como apóstol de Jesucristo en su ministerio, pero también en esta porción que estaremos viendo el día de hoy, revela un misterio. Y yo no sé tú, pero pues los misterios para mí siempre son fascinantes, ¿no? Siempre, pues desde chicos escuchamos, vemos y los misterios y es algo oculto, ¿verdad? Que de pronto no se tiene mucha luz al respecto. Y imagínate que es algo similar lo que está sucediendo acá. Pablo va a revelar un misterio que por mucho tiempo había estado en pausa, había estado escondido por Dios, y que aunque Dios había dado destellos en el Antiguo Testamento acerca de este misterio, después de Cristo es el tiempo de ser revelado en su totalidad. Y es este misterio que el apóstol Pablo va a compartir con todos estos creyentes en esta región en Éfeso, y que sin lugar a dudas ha llegado hasta nosotros, ¿verdad? Hasta este año, hasta este tiempo, también para nosotros. Y es algo que a lo mejor tú y yo, como creyentes, si ya llevas un tiempo de conocer, de caminar con Cristo, pues puedes obviar y dices, ok, pero sabes, es algo muy impactante. Es algo muy importante también, porque incluso hay mucha gente que no quiere que las cosas como Dios las establece, que sean así. Y vamos a ver un poquito más adelante a qué me estoy refiriendo. Pero antes de eso me gustaría que juntos podamos orar. Si estás en disposición para cerrar tus ojos, cierra tus ojos ahí donde vas, porque a lo mejor vienes manejando y nos vienes escuchando, y ahí por favor no cierres tus ojos si vienes manejando. Pero si estás en tu trabajo, probablemente en el hogar, o estás viendo la repetición y puedes cerrar tus ojos para ponernos en oración, acompáñame a orar. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra, Señor, una vez más, Señor. Gracias porque tú has dispuesto todo lo necesario, Señor, para que nosotros podamos alimentarnos, Señor, por tu palabra, siendo tu Espíritu el que nos lleva hacia ti, Jesús. Señor, como esta semilla en nuestro corazón, que tú vas dando crecimiento, que tú vas cuidando, que va germinando, Señor. Y que produzcamos fruto para tu gloria, Señor, al estudiar, al juntos ir a través de la Biblia, a través de este podcast, que podamos, Señor, ser alimentados, nutridos, pero con el propósito no solo de llenarnos de conocimiento, sino de poder ponerlo por obra, Señor. Y lo primero que queremos
responder a este misterio revelado es gratitud. Gracias. Gracias porque, Señor, tú has decidido revelarte a nuestros corazones, a nuestras vidas, darnos la fe necesaria para creer en ti, Señor, pero también por todo lo que tú has hecho por medio de tu Hijo. Y es algo que estaremos viendo. Bendice este tiempo en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta mañana es un misterio revelado. Un misterio revelado. Acompáñame, por favor, al capítulo 3 de Efesios, verso 1. Efesios 3, verso 1. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y lo primero que podemos notar en estos dos versos es que el apóstol Pablo se llama a sí mismo prisionero de Cristo Jesús, por causa de los creyentes gentiles, de los creyentes no judíos, ¿verdad? Y me gusta esto, cómo Pablo voluntariamente ha decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Pero también voluntariamente se ha hecho esclavo, prisionero de Cristo Jesús. Y la realidad es esa, es que todo ser humano tiene un Señor, ya sea que obedezcas y sigas los instintos carnales en tu propia vida, en tus pensamientos humanos, ¿verdad? Esclavos al pecado, o hemos decidido ser prisioneros o esclavos de Cristo Jesús. Y no hay un tercer grupo de personas. Solo existen dos tipos de personas. Y Pablo se identifica claramente como un prisionero de Cristo Jesús. Mi oración es que todos los que estemos escuchando, viendo esta transmisión, podamos decidir voluntariamente ser prisioneros de Cristo Jesús, ¿verdad? Me encanta. Pablo no dice soy prisionero del Imperio Romano, soy prisionero de los fariseos o soy prisionero incluso de la iglesia en Éfeso. Tampoco dice eso, sino que de Cristo Jesús, ¿verdad? Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Ahora, entrando un poco en contexto, recordemos que en Hechos capítulo 22 vimos cómo Lucas nos relató lo que sucedió. Pablo fue arrestado en Jerusalén, ¿recuerdas? Pablo está haciendo una defensa ante el pueblo y ellos le están escuchando detenidamente hasta que menciona el plan que Dios tiene para con los gentiles, para con los no judíos. Y es allí donde se arma la gorda, como dicen por allí, ¿verdad? Es cuando arremeten contra Pablo y estos judíos celosos, ¿verdad?, de sus costumbres, de sus ideas, de su religión, empiezan a arremeter contra el apóstol Pablo. Ahora me llama la atención porque, ¿sabes? Siempre han existido los problemas raciales, los problemas sociales, los problemas religiosos. Esto no es algo que está sucediendo solo hoy día. Esto ha sucedido desde toda la historia de la humanidad, ¿verdad? No es algo nuevo. Y es que esto parte de unas personas que se sienten superior a otros, ¿verdad? Jesús, siendo Dios, en contraste, Jesús siendo Dios, vino a este mundo como el menor, como el mayor servidor entre todos nosotros. ¿Cuánto que aprender de nuestro Señor Jesucristo, verdad? El mundo se maneja totalmente distinto. Y es lo que está sucediendo acá. Si tú recuerdas ahí cuando pasamos por Hechos, todo lo que se le acusaba al apóstol Pablo, y por eso es que estaba arrestado, ¿verdad? Pero él dice, ¿sabes? La palabra de Dios no está presa, ¿no? Acompáñame al verso 3 del capítulo 3 de Efesios. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6, y creo que este es el verso clave en nuestra enseñanza el día de hoy. Dice verso 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y este es el misterio que Pablo está revelando, ¿verdad? Incluso en ese tiempo que había judíos ya nacidos de nuevo, judíos creyentes en Jesucristo, de pronto también tenían esta manera de pensar, esta duda acerca de los no judíos, de los gentiles. Recordemos que fuera de Jerusalén, en toda esta región, por ejemplo en Éfeso, en toda esta región en Asia Menor, ya había algunas iglesias, algunos grupos de creyentes que se congregaban, ¿verdad? Y muchos de ellos eran judíos, pero también había de otros pueblos, de otras nacionalidades. Y de pronto se congregaban y se veían los judíos, veían a sus hermanos no judíos y decían, no sé, tengo mis dudas de que Dios les ame, de que ellos sean salvos, puedan ser salvos, ¿no? Tenían todavía muy impregnado en su corazón, en su mente, esto, pero Pablo continuamente, ¿verdad? Prácticamente en todas sus epístolas menciona esto. Y este es el misterio revelado. Les dice, hey, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Sabes, el Señor no tiene muchos cuerpos, ¿verdad? En esta tipología del cuerpo, Jesús siendo la cabeza, solo tiene un cuerpo y dice, los gentiles son ahora añadidos, ¿verdad? A este mismo cuerpo, dice, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. De tal forma que tanto judíos como no judíos pueden ser salvos por medio de Jesucristo. Verso 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y Pablo está explicando cómo Dios le ha dado esta revelación, esta administración especial en este tiempo. Pero ¿sabes por qué? Esta revelación concuerda perfectamente con lo dicho por los profetas del Antiguo Testamento. Hace un rato decíamos que Dios había dado destellos en el Antiguo Testamento acerca de cómo iba a salvar incluso no solo a su propio pueblo, sino a personas que no fueran de su pueblo, ¿no? Y tenemos destellos en todo el Antiguo Testamento de eso, pero no estaba muy claro todavía. ¿Por qué? Porque no era tiempo, porque hasta que no viniera el Mesías, ¿verdad?, quien es Jesucristo, pagar el precio de nuestros pecados en una cruz, etcétera, el Evangelio, ¿verdad? Entonces se revela este misterio que por mucho tiempo había estado allí escondido, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, en el libro de Jonás, la profecía de Jonás y todo esto, Dios, ¿recuerdas a dónde lo envía Jonás para que predique literalmente el Evangelio? A Nínive. Nínive era una ciudad gentil, no era una ciudad por los judíos. Y Jonás, tú sabes la historia, él se resiste, ¿verdad? Algo tiene en contra de los ninivitas. Los ninivitas pues no eran realmente pues un pueblo ejemplar, ni moralmente ni espiritualmente hablando. Eran unas fichitas, esa es la realidad. Pero pues no distinto a como somos tú y yo. Pero Dios un día tuvo misericordia, y tuvo misericordia de ese pueblo. Y como ese ejemplo podemos mencionar prácticamente en cada libro del Antiguo Testamento cómo Dios tenía ya desde ese tiempo un plan para los gentiles, ¿verdad? Y Pablo está entonces explicando esto, y me gusta porque, te digo una vez más, la revelación que recibe Pablo concuerda perfectamente con lo escrito en el Antiguo Testamento. Y lo menciono porque el día de hoy se levantan muchos pseudoapóstoles, pseudosiervos de Dios, que dicen, he recibido una revelación especial del Espíritu Santo, ¿no? Y hasta cambian su tono de voz y
y de pronto empiezan a decir cosas que no tienen un sustento bíblico, que ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pueden sustentar sus sueños, sus visiones, sus revelaciones, aparentemente dichas por Dios. Y la realidad es que Pablo, cuando está mostrando esto, eh, todo el Espíritu Santo lo confirma en su palabra. ¿Te das cuenta? Dios escogió a Pablo y al resto de los apóstoles y profetas para que en ese tiempo, después de que el Mesías, quien es Jesucristo, vino a este mundo a pagar el precio de nuestros pecados, ellos revelaran ciertos misterios. Y Pablo está a punto, o ya ha revelado en el verso 6, este misterio que es Cristo en nosotros, que es la iglesia de Jesucristo, que es este plan eterno de Dios para con su iglesia, su cuerpo, el cómo los gentiles están incluidos, se los ha anexado, ¿verdad? Aparte de su cuerpo, como también hay salvación para los no judíos, ¿verdad? Y todas estas cosas que Pablo viene hablando. ¿Te das cuenta? Por medio del pueblo de Israel, ¿cuál era el plan que vemos desde el Antiguo Testamento, desde el principio? Dios escoge a Abraham, a una persona, y a partir de él le da una promesa y le dice, yo voy a cumplir mi palabra para contigo, independientemente de tú cómo reacciones, Abraham, independientemente de tú cómo seas, a partir de ti voy a ser una gran nación, ¿no? Una sola persona. A partir de ti tu simiente será bendita para todas las demás, los demás pueblos de la tierra. ¿Qué significa eso? Que por medio de la simiente de Abraham, ¿verdad?, de este pueblo, vendría nuestro Salvador, el Mesías. Y vemos este plan de parte de Dios y conociendo un poco, caminando un poco con el Señor, yo me doy cuenta que hay veces que Dios nos muestra ciertas cosas, ¿no? Nos muestra su voluntad, pero en mi caso, y yo creo que en el tuyo también, a veces Dios no nos muestra todo el panorama, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios nos llamó a mi esposa, a mi familia y a mí a venir a vivirnos aquí a Tijuana, no nos mostró todo el panorama. Y sabes, eso fue muy sabio de parte de Dios, porque seguramente si nos hubiera mostrado el primer año cómo íbamos a estar, ¿no?, los primeros meses, probablemente no hubiera tomado la decisión. Pero la realidad es que Dios, conforme vas caminando en fe y vas obedeciendo, tiende a irte revelando su voluntad, sus propósitos. Y es un poco lo que sucedió acá. Dios, por medio del pueblo de Israel, quería revelarse primeramente a ellos, ¿verdad? Que fueran un pueblo santo, diferente, un pueblo peculiar, súper distinto a los demás pueblos. Un pueblo donde Dios fuera su Dios, ¿verdad? Donde no se guiaran por ellos mismos, por sus emociones, por sus instintos, sino por medio de la palabra de Dios. Ese era el plan de Dios al escoger a Abraham y formar todo un pueblo a partir de él, ¿verdad? Como te decía, obviamente también para que el Mesías viniera a este mundo. Dios quería que Israel diera testimonio de este gran Dios a los demás pueblos y que los demás pueblos al verles, ¿verdad?, se les antojara y dijeran, yo quiero conocer a tu Dios. Y Dios lo planeó de esa manera. Y en algunos momentos sucedió así. Había muchos extranjeros que vieron el poder de Dios, vieron la gloria de Dios, vieron la presencia de Dios en el pueblo y se añadieron, ¿verdad? Tenían ciertos requisitos para añadirse al pueblo, los fueron cumpliendo y así fue. Pero en la mayor parte del tiempo del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, no sucedió eso, sino que ellos dieron un mal testimonio de parte de este Dios santo, de este Dios bueno. Y entonces las naciones alrededor de Israel, en vez de querer ser como ellos y conocer a Dios, empezaron a esclavizarles, empezaron a atormentarles, ¿verdad? Vemos como el pueblo de Israel falló vilmente a este llamado que tenían de parte de Dios. Sin embargo, Dios continuó con su plan,
porque Dios no tiene plan B, plan C, Él sigue teniendo el plan A. Y eso ya estaba presupuestado por Dios. Y Dios usó a su pueblo para que el Mesías viniera, ¿verdad? Según la carne, por medio del pueblo de Israel, la simiente de David, la simiente del pueblo judío. Y vino para entonces pagar el precio de nuestros pecados y reconectarnos con este Dios perfecto y santo, ¿verdad? Israel falló, sin lugar a dudas, falló, ¿verdad? En el verso 6 acabamos de leer y vemos claramente que Pablo revela este misterio, que tanto judíos como gentiles, ahora que han creído en el Evangelio, son parte del mismo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y aunque esto fue y era difícil digerirlo, ¿verdad? Incluso veo en la Biblia para el apóstol Pedro, por ejemplo, ¿tú recuerdas en Hechos 10? Cómo Dios tiene que traerle una visión y le muestra que el plan de Dios es que lo que Dios ha limpiado, ¿verdad? No lo llame el común o no lo llame el de segunda, ¿verdad? Hablando acerca de los gentiles y cómo Dios también quería salvar y revelarse al pueblo, a los distintos pueblos, aparte del pueblo judío, ¿verdad? Y era difícil de digerir para los judíos esto, porque ellos siempre pensaron que eran el pueblo escogido. Ok, sí son el pueblo escogido, pero tenían un propósito, ¿verdad? Y ellos no querían compartir esto con otros pueblos. ¿Por qué? Porque ellos se sentían superiores. Y tristemente el día de hoy muchos de ellos se siguen sintiendo superiores, ¿verdad? Tristemente Israel rechazó el plan del Padre y lo rechazó en muchas maneras, en toda su historia lo ha rechazado, pero en el tiempo de Jesús, ¿verdad? El pueblo de Israel rechazó este plan del Padre, quien envió a Juan el Bautista, por ejemplo, y los mismos judíos lo asesinaron, ¿verdad? Envió Dios a su propio Hijo, a Dios el Hijo, y le dieron muerte también. Y finalmente rechazaron a Dios el Espíritu Santo, quien a través de los apóstoles, ¿verdad? Daba testimonio de Él y de este plan que Él tenía. Y también los desecharon, los menospreciaron. Y eso es algo lamentable, ¿verdad? Pero sigamos leyendo. Verso 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Verso 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ok, varias cosas a notar acá. El llamado que el Señor Jesús le hace a Pablo fue dar testimonio de Él, pero principalmente a los no judíos, a los gentiles. Recordemos que Pablo, y lo puedes checar, por ejemplo, en Romanos 9 al 11, él dice: yo tengo un gran amor por mi pueblo, por los judíos, ¿no? Y desearía yo ser anatema para que ellos se salvasen, ¿no? Él tenía un amor profundo por su pueblo, pero vemos y lo vimos en Hechos capítulo 9, cómo Dios cuando salva al apóstol Pablo y lo llama para ser su apóstol, su ministro, le da claramente su llamado, ¿verdad? Y principalmente Pablo tenía que dar testimonio de Cristo, del Evangelio, a los gentiles, ¿verdad? Y Pablo reconoce que fue esto un don de Dios, algo dado por Dios en su gracia. No era algo que Pablo luchó y hasta que
lo mereció, entonces Dios le otorgó este ministerio. No, fue por gracia. Y Pablo lo reconoce, ¿verdad? Y sabes, la gracia de Dios es algo que a los religiosos les molesta demasiado. A los perversos y a los religiosos la gracia de Dios la alucinan. Y no la pueden entender, y no la quieren entender, y no la quieren ver, y no la quieren aprobar, como si Dios necesitara que ellos aprueben su decisión, ¿verdad? Y me llama la atención porque aquellos que les gusta recibir de parte de Dios gracia y misericordia, ¿verdad? Están felices cuando la reciben de parte de Dios. Pero se enojan en gran manera y murmuran cuando Dios derrama su gracia y misericordia en otros. Yo espero que no nos pase a nosotros, hermanos. Que de pronto, cuando veas que Dios derrama su gracia y su misericordia en un hermano, en alguien, sabes, que nuestro corazón no se endurezca, sino que demos gloria a Dios, ¿verdad? Versos 8 y 9. Pablo no se siente un superhombre, ¿no? A diferencia, otra vez, déjame citar a estos pseudo apóstoles, pseudo hombres de Dios que el día de hoy, muchos de ellos se exaltan a sí mismos, ¿verdad? Pablo no era de ese tipo de personas. Pablo no se siente superior a nadie. Lo grande que hay en él es el mensaje, no el mensajero. Él no es el importante, lo importante es Cristo, es el Evangelio, eso es lo importante. Y creo que tú y yo debemos aprender mucho acerca del corazón que Dios ha transformado en el apóstol Pablo, ¿verdad? Sabe el apóstol Pablo del gran llamado que Dios le ha hecho, ¿verdad? Pero a pesar de ser el más pequeño de entre los santos, me encanta cómo Pablo se ve a sí mismo, ¿verdad? A pesar de eso, Pablo no solo era un evangelista, sino también enseñaba fielmente la palabra de Dios. Sabes, yo puedo decir, Pablo fue un gran hombre de Dios, pero me encanta ver que él no se veía a sí mismo de esta manera, ¿verdad? También en el verso 10 que acabamos de leer, nos dice que Dios ha escogido, ha comisionado a la iglesia, es decir, a cada creyente en Jesucristo, a proclamar de la gracia de Jesucristo por medio del Evangelio. Y no solo eso, sino que esto también significa, ahí en el verso 10, que aún los ángeles aprenden a través de la iglesia respecto a la gracia de Dios. Yo me imagino a los ángeles observándonos y diciendo, no puede ser. Por un lado, por nosotros como iglesia, pero por otro lado, por la gracia de Dios. Y yo creo que ellos se asombran, se maravillan en cada instante de cómo Dios ha decidido derramar su gracia a pesar de lo que somos, a pesar de cómo somos. Y los ángeles aprenden acerca de la gracia de Dios por medio de lo que Dios ha derramado en su iglesia. Primera de Pedro capítulo 1 también nos habla de esto. Si quieres ahondar un poquito más en esto que acabamos de decir, Pedro también dice, incluso los ángeles, ¿verdad? Se sorprenden, desean hacer eso. Pero bueno, por otro lado, en contraste, Satanás ataca con tanto odio la iglesia de Jesucristo. Y cada vez entendemos el por qué, ¿verdad? Porque él está resentido, porque él odia todo lo que tiene la imagen de Dios. Y lo hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? No hay nada en este mundo que Dios ame más que a su iglesia. Y Satanás lo sabe. Y por eso es que él ataca con tanta crueldad, con tanto empeño. ¿Te das cuenta? Sin embargo, debemos recordar que Jesucristo es quien defiende personalmente a su iglesia y la santifica. Verso 11 también me llama la atención porque nos muestra que esto no es algo temporal, ¿verdad? Sino esto es algo eterno. La iglesia del Señor prevalecerá por siempre. Y ni siquiera las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Dios la sustenta, la sostiene. Verso 12. Podemos estar confiados, ¿verdad? Y seguros en Cristo. Tener un acceso libre, ¿no? Hace mucho tiempo
Yo trabajaba en cuestiones de producción de eventos musicales y conciertos y todo esto, y al trabajar allí nos daban un gafet de all access, ¿no? De acceso libre. Podías entrar pues hasta los camerinos, a todo acceso tenías, porque estabas allí trabajando, tenías una función que hacer. Y me imagino esto, en Cristo tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Podemos entrar y podemos confiadamente postrarnos ante el trono de su gracia y recibir socorro, recibir misericordia, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Es maravilloso. Verso 13. Pablo concluye en esta porción diciendo, por todo lo anterior, hey, iglesia en Éfeso, no se avergüencen de las tribulaciones que me han sucedido. No se avergüencen de eso. Tendemos carnalmente a pensar que si al hombre de Dios le va mal, pues es porque seguramente tiene un pecado o algo pasó. Y los creyentes estaban continuamente tentados a pensar así de Pablo y decir, no, es que un hombre de Dios no debería estar en la cárcel, no debería estar sufriendo como Pablo está sufriendo. Y Pablo les recuerda y les dice, hey, yo estoy aquí por su causa, no directamente, sino por predicarles el evangelio, ¿verdad? Y así que no se avergüencen de mí. En otra porción de la palabra también les dice eso el apóstol Pablo, ¿verdad? No te avergüences de mis cadenas, sino sigue adelante y testifica. Y bueno, pues hemos terminado esta sección maravillosa. El día de mañana estaremos continuando con este capítulo 3, no te lo pierdas, mañana en punto de las 11 de la mañana, tiempo del Pacífico. Y bueno, pues tenemos una cita, ¿verdad? Comparte con tus amigos, con tu familia, lo que Dios viene hablándote. Y pues no me resta más que despedirme, agradecerte por este tiempo, por tu atención. Y pues Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana, no sin antes, dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra una vez más, gracias porque toda ella es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para redarguirnos, Señor, con el propósito de que estemos completos, enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Sigue bendiciendo tu palabra, Señor, sigue dándonos crecimiento y sigue, Señor, produciendo fruto en nuestras vidas para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por estos espacios. Gracias, Señor, porque tú pones el querer como el hacer tu buena voluntad. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.